A los 32 años, Lady Shani finalmente admitió lo que había mantenido en secreto durante meses: estaba embarazada. Pero lo que conmocionó aún más al público fue la verdad que decidió revelar hoy. Tras innumerables rumores y nombres que se sumaron al debate, Shani confirmó que sabía quién era el padre del bebé, y por primera vez estaba lista para hablar abiertamente sin ocultar nada. A los 32 años, cuando muchos pensaban que Lady Shani estaba viviendo uno de los momentos más sólidos de su carrera, ella sorprendió a todos con una verdad que llevaba meses intentando ocultar. No fue un comunicado preparado con antelación, ni una entrevista pactada, sino una confesión espontánea nacida del cansancio de callar y del peso de cargar sola con algo tan inmenso. «Estoy embarazada», dijo con una voz firme, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, alivio y determinación. Y en ese instante todo cambió. La noticia viajó como un rayo, se multiplicó en las redes sociales y se convirtió en el tema del que todos querían hablar, no solo por el embarazo, sino porque finalmente había llegado el momento de revelar lo que muchos habían especulado durante demasiado tiempo: la identidad del padre. Durante meses, Shani había fingido una normalidad que no sentía. En las funciones, las luces, las cámaras y los gritos del público la obligaban a mantener una postura fuerte, incluso en los días en los que su cuerpo apenas podía seguirle el ritmo a la adrenalina del cuadrilátero. Aquella doble vida entre lo público y lo privado la desgastó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero hoy, frente a todos, decidió dejar de huir. Sabía que no podía seguir escondiendo un secreto que estaba creciendo dentro de ella, literalmente y emocionalmente. Sabía también que cada día que pasaba la verdad se volvía más difícil de manejar, y que la gente inventaría historias mucho más crueles si ella no hablaba por sí misma. La confesión no fue un impulso, sino una necesidad, una liberación. Había escuchado rumores que iban desde compañeros de profesión hasta figuras completamente ajenas al mundo de la lucha libre. Y aunque intentó ignorarlos, cada mentira que circulaba era una espina más clavada en su tranquilidad. Shani entendió que solo diciendo la verdad podría recuperar el control de su propia historia, aunque eso significara enfrentarse a preguntas incómodas, a juicios precipitados y a miradas que intentarían descifrar lo que ella aún no estaba lista para contar del todo. Lo que sí dejó claro desde el primer momento fue que sabía exactamente quién era el padre del bebé. No hubo titubeos ni evasivas. Por primera vez en mucho tiempo habló con una certeza que sorprendió incluso a quienes la conocen de cerca. Dijo que había llegado el momento de terminar con las especulaciones y que estaba lista para hacerse responsable de su verdad sin importar las consecuencias. Aquella seguridad que transmitió no era casual. Era el resultado de semanas de reflexión, de conversaciones íntimas consigo misma y de aceptar que la maternidad la estaba transformando de una manera que nunca imaginó. Hablar de su embarazo significaba también aceptar una nueva versión de sí misma, una que ya no podía esconderse detrás de la imagen de guerrera impenetrable. En su rostro se mezclaban el orgullo y el temor, porque revelar la existencia de un hijo no es solo dar una noticia, es abrir la puerta a un futuro completamente distinto. Y aunque sabía que el mundo se dividiría entre quienes la apoyaran y quienes la criticaran, Shani eligió hablar desde el corazón. Era la única forma de sentirse en paz. Pero lo que más capturó la atención de todos no fue solo su confesión, sino la promesa implícita detrás de sus palabras. Pronto revelaría el nombre del hombre que comparte la responsabilidad de esta nueva vida. Cada frase que pronunció parecía estar cargada de un significado mayor, como si estuviera preparando a todos para una verdad que podría causar aún más revuelo. Porque la identidad del padre no era un detalle menor ni un rumor más, era una pieza clave de una historia que ella misma había intentado enterrar, pero que ahora debía salir a la luz. Y así, mientras las redes estallaban, mientras miles de personas intentaban descifrar pistas y reconstruir momentos del pasado, Lady Shani dio el primer paso hacia la verdad completa. Un paso que cambiaría no solo su carrera, sino la manera en que el público la miraría de ahora en adelante. Cuando Shani confesó su embarazo, muchos pensaron que tardaría semanas en revelar el nombre del padre. Pero la realidad era que en su interior ya había tomado la decisión,
No quería seguir escondiéndolo. Durante mucho tiempo evitó mencionar a ese hombre, no porque dudara de su importancia, sino porque la historia entre ellos era más compleja de lo que el público podría imaginar. Él no era simplemente una figura pasajera en su vida, ni una especulación creada por los medios. Era alguien que había marcado un antes y un después, alguien cuya presencia había dejado señales profundas, incluso en los momentos en que ambos fingían no necesitarse. Lo conoció en una etapa en la que su vida profesional parecía devorar todo lo demás. Él apareció sin hacer ruido, con una calma que contrastaba con el caos del mundo de la lucha libre. Entre ellos, no hubo fuegos artificiales inmediatos, ni declaraciones dramáticas. Fue una conexión silenciosa, de esas que se construyen poco a poco, sin que uno se dé cuenta de lo que está sucediendo, hasta que es demasiado tarde para retroceder. No formaba parte del círculo mediático directo, pero sí estaba lo suficientemente cerca para entender cómo funcionaba ese universo, lleno de presiones, expectativas y miradas ajenas que juzgaban todo. Lo que comenzó como una amistad discreta se transformó en algo más profundo. Entre entrenamientos, viajes y largas conversaciones que parecían no tener fin, empezaron a compartir confidencias, miedos y sueños que rara vez mostraban a otros. Pero justo cuando la relación empezó a tomar forma, también surgió la idea de mantenerla lejos de los reflectores. No por vergüenza, sino porque ambos sabían que el público convierte en arma cualquier detalle íntimo. La privacidad se convirtió en un refugio, una especie de pacto tácito entre ellos. Sin embargo, esa misma necesidad de proteger lo que tenían se convirtió en una carga. Había momentos en los que Shani deseaba poder caminar a su lado, sin mirar por encima del hombro, sin preguntarse quién estaba tomando fotos, sin pensar en los titulares distorsionados que podían inventarse. Él, por su parte, trataba de mantenerse al margen, pero la distancia también le pesaba. Lo que compartían era real, pero vivirlo en silencio fue desgastando lentamente los cimientos de la relación. Cuando Shani descubrió que estaba embarazada, lo primero que sintió no fue miedo, sino confusión. Sabía que la noticia cambiaría todo, especialmente porque él siempre le había pedido tiempo para organizar su vida, para aclarar asuntos personales que no eran suyos revelar. No era un hombre irresponsable ni ausente. Simplemente estaba atrapado en circunstancias que habían complicado su capacidad de dar un paso al frente. Aún así, cuando ella le contó sobre el bebé, su reacción fue inesperadamente sincera. No huyó, no negó nada. Se quedó en silencio unos largos segundos, como si intentara entender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Y luego, con una voz baja pero firme, dijo que estaría ahí, aunque no supiera aún cómo enfrentar todo lo que vendría. Ese momento marcó un giro profundo en la relación. Ya no podían esconderse detrás de la discreción ni justificar la distancia con excusas. El bebé los obligaba a mirar de frente la realidad, incluso aquella que habían tratado de evitar durante tanto tiempo. Para Shani significó aceptar que había amado a este hombre más de lo que se permitía reconocer públicamente. Para él significó asumir una responsabilidad que, aunque lo llenaba de temor, también lo conectaba con un deseo genuino de estar presente. Shani sabía que revelar su identidad no sería sencillo. Había detalles que prefería mantener bajo llave, no porque quisiera protegerse a sí misma, sino porque respetaba la complejidad de la vida de él. Pero también sabía que esconderlo alimentaría rumores que terminarían dañando a todos. Había llegado el momento de dejar que el mundo escuchara la verdad, incluso si eso significaba enfrentar críticas, preguntas malintencionadas y versiones distorsionadas de su historia. En ese punto, Shani comenzó a prepararse para un torbellino emocional que no sabía cómo controlar. El nombre de él no era solo un dato que faltaba. Era una puerta hacia un pasado reciente que ella había tratado de mantener alejado de los titulares. Y sin embargo, la verdad era inevitable. Él había formado parte de su vida cuando ella más necesitaba estabilidad. Había sido un confidente, una compañía inesperada, un equilibrio entre dos mundos que pocas veces encuentran armonía. Ahora, con el embarazo avanzando, Shani entendía que no podía seguir hablando en sombras. Aquella relación, con todos sus matices, debía salir a la luz.
no como un escándalo, sino como una parte esencial de su historia. Porque para comprender quién era ella, hoy también había que conocer al hombre con quien compartió una etapa marcada por silencios, decisiones difíciles y una conexión que, aunque imperfecta, había sido real desde el principio. Cuando el nombre de aquel hombre comenzó a circular de manera indirecta, incluso antes de que Shani lo confirmara públicamente, el ambiente en las redes sociales se volvió irreconocible. Bastó que algunos seguidores notaran pequeños detalles, coincidencias o miradas captadas accidentalmente en antiguas grabaciones para que el rumor cobrara vida propia. De pronto, miles de personas parecían convencidas de haber descubierto la verdad, como si hubieran estado presentes en cada conversación privada, en cada gesto silencioso, en cada minuto de una historia que no les pertenecía. La curiosidad se transformó rápidamente en juicio, y el juicio en un torbellino de especulaciones que escapó de cualquier control. Shani observaba todo desde una mezcla de serenidad forzada y angustia real. Cada comentario, cada publicación viral, cada edición de videos donde intentaban demostrar una supuesta relación secreta, la obligaba a revivir momentos que ella no había querido exponer. Era como si su vida íntima se hubiera convertido en un rompecabezas gigante que todos querían armar aunque no tuvieran las piezas correctas. Lo más difícil no era leer lo que decían, sino darse cuenta de que muchos estaban dispuestos a inventar cualquier cosa con tal de tener razón. La empatía desapareció reemplazada por una necesidad voraz de escándalo. La situación empeoró cuando algunos medios se unieron al juego. Programas de espectáculos, blogs sensacionalistas y perfiles anónimos alimentaron la tormenta con insinuaciones que distorsionaban aún más la realidad. Hubo titulares diseñados para provocar indignación y videos editados para exagerar gestos que en su momento no significaban nada. La narrativa pública tomó un rumbo que no se parecía en absoluto a la historia que Shani había vivido. Y aunque sabía que no debía dejarse afectar, era imposible permanecer completamente inmune ante esa avalancha. Él también fue alcanzado por el caos. Aunque ambos habían hecho esfuerzos enormes para mantener su vida privada lejos del foco mediático, su nombre empezó a aparecer en conversaciones que rápidamente se volvieron virales. Recibió mensajes que iban desde la felicitación prematura hasta el insulto gratuito. Personas que no lo conocían opinaban sobre su carácter, su responsabilidad, su pasado, como si tuvieran derecho a hacerlo. Para alguien acostumbrado a un entorno más discreto, aquella exposición repentina fue especialmente dura. Y aunque intentó mantenerse firme, hubo días en los que el ruido externo lo sobrepasó. Entre todo ese desorden, surgieron también teorías más disparatadas. Algunos afirmaban que la relación había sido planeada con fines publicitarios. Otros aseguraban que Shani estaba ocultando un romance imposible y que el verdadero padre era alguien completamente distinto. Incluso llegaron a inventar disputas, traiciones y conflictos inexistentes. Cada teoría alimentaba otra y así nació un ciclo interminable en el que la verdad se perdía entre sombras ajenas. Shani sabía que la tormenta no se calmaría sola. Cada día que pasaba sin hablar aumentaba la presión, y aunque parte de ella deseaba mantenerse en silencio para proteger su paz, otra parte entendía que su ausencia solo daba más fuerza a las versiones distorsionadas. Lo que más le hería no era la curiosidad de los demás, sino la forma en que algunos parecían disfrutar del caos, como si su embarazo fuera un espectáculo más para consumir, comentar y juzgar. Aún así, hubo un detalle que le dio fuerzas: descubrir que entre tantas voces ruidosas, también existían personas que la defendían. Seguidores que la acompañaban desde sus primeros pasos en la lucha libre y que pedían respeto. Mujeres que entendían el peso emocional de un embarazo envuelto en presión pública. Hombres y colegas que recordaban su trayectoria y la apoyaban sin pedir explicaciones. No eran mayoría, pero su presencia era suficiente para recordarle que aún había espacio para la humanidad en medio del ruido. A medida que avanzaban los días y la situación parecía intensificarse en lugar de calmarse, Shani comprendió que estaba llegando a un punto límite.
No podía permitir que la historia siguiera siendo contada por otros, y mucho menos aceptaría que su bebé se convirtiera en el centro de teorías maliciosas. La decisión que venía no era sencilla, pero era necesaria hablar con claridad, enfrentar la tormenta y tomar nuevamente el control de su vida. Durante mucho tiempo antes de que el mundo supiera algo, Shani vivió atrapada entre dos realidades, la que mostraba en público segura, poderosa, indestructible, y la que llevaba por dentro marcada por dudas, cansancio y una lucha silenciosa que ella misma evitaba reconocer. Cada mañana comenzaba como si nada pasara, con rutinas estrictas, entrenamientos intensos y el compromiso de mantener la imagen de fortaleza que los seguidores esperaban de ella. Pero detrás de cada saludo, cada sonrisa profesional y cada entrada al cuadrilátero, había un secreto que la acompañaba como una sombra persistente. Los primeros síntomas llegaron en pleno periodo de giras, cuando apenas tenía tiempo para dormir. Mareos inexplicables, momentos en los que sentía que el mundo se movía más rápido de lo que podía soportar, y una fatiga que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Al principio creyó que era estrés acumulado, algo normal para quien vivía bajo una exigencia física constante. Pero cuando la sospecha empezó a tomar forma, una mezcla de emoción y miedo le recorrió el cuerpo. No quería adelantarse, pero tampoco quería ignorar lo que su intuición le gritaba. La confirmación del embarazo fue un momento tan hermoso como abrumador. Miró el resultado varias veces como si necesitara asegurarse de que no estaba equivocada. Su primera reacción fue llevarse las manos al rostro y tratar de respirar. La segunda fue pensar en él. Y la tercera, quizá la más dolorosa, fue preguntarse cómo enfrentaría el mundo esta noticia. No por vergüenza, sino porque sabía que su vida pública convertiría cualquier detalle en un motivo para ser debatido, analizado y en muchos casos cuestionado sin piedad. En un principio quiso compartirlo de inmediato, pero la realidad la frenó. No se sentía lista para responder preguntas, ni para enfrentar titulares malintencionados, ni para soportar la presión de un público que siempre exige más de lo que da. Así que optó por el silencio. A su alrededor solo unas pocas personas sabían la verdad y ella les pidió discreción absoluta. Intentó seguir con su rutina, aunque cada día se volvía un acto de equilibrio entre proteger su intimidad y cumplir con sus compromisos laborales. Hubo noches en las que lloró sin saber exactamente por qué. No era tristeza, ni tampoco arrepentimiento. Era el peso de la soledad, la carga de guardar algo tan grande sin poder decirlo en voz alta. La maternidad despertaba emociones nuevas, profundas, que se mezclaban con los miedos que no podía compartir abiertamente. En esos momentos el silencio se sentía como un refugio y una prisión al mismo tiempo. Conforme avanzaban las semanas, ocultar la verdad comenzó a ser más difícil. Su cuerpo cambiaba, sus emociones se intensificaban, y su capacidad para actuar como si nada sucediera se desmoronaba lentamente. En los entrenamientos procuraba evitar movimientos que pudieran poner en riesgo al bebé, lo que despertó sospechas entre algunos colegas. En presentaciones públicas buscaba prendas más holgadas y posiciones estratégicas para que las cámaras no captaran demasiado. En casa, cada tarde se convertía en un espacio de reflexión, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener aquella doble vida. Lo más duro fue sentir que vivía cada emoción en silencio. Las primeras alegrías, los primeros miedos, los primeros planes para el futuro. Todo quedaba guardado entre ella y el eco de su propia mente. Él la apoyaba en lo que podía, pero había límites que ninguno de los dos podía cruzar, sin enfrentarse a las consecuencias públicas. Esa tensión, esa incertidumbre, la desgastaba emocionalmente. A veces se preguntaba si era justo seguir ocultando aquello que se había convertido en el centro de su existencia. Pero también entendía que las circunstancias la empujaban a ser cautelosa. Una parte de ella quería gritar la noticia al mundo, pero la otra temía que lo hicieran pedazos. Temía que el bebé, incluso antes de nacer, fuera convertido en un tema de debate. Temía que cada aspecto de su vida se analizara con lupa, perdiendo la humanidad que merecía. Finalmente, llegó el punto en el que el silencio dejó de ser una protección
y comenzó a convertirse en un peso insoportable. El secreto que al principio parecía una decisión sensata, se transformó en una carga emocional que drenaba cada parte de su energía. Shani comprendió que no podía continuar de esa manera. Que mantenerlo oculto no solo la alejaba del mundo, sino también de sí misma. Y así, con un suspiro profundo y la mirada puesta en el futuro, empezó a prepararse para lo inevitable, contar la verdad, enfrentar las consecuencias y recuperar el control de su propia historia. A medida que el embarazo avanzaba, Shani comenzó a sentir que cada día la transformaba un poco más. No era solo el cambio físico ni el ritmo más pausado que su cuerpo le exigía. Era la forma en que su mente se abría a una vida distinta, como si el mundo que conocía ya no le bastara para contener lo que estaba por venir. Por primera vez en muchos años, dejó de planear todo con precisión y permitió que las emociones la guiaran. Había pasado de luchar por mantenerse firme bajo los reflectores a aprender a escuchar el latido de una nueva vida que ahora marcaba el compás de sus decisiones. Ser madre no estaba en sus planes inmediatos, pero el inesperado giro del destino la llevó a preguntarse qué significaba realmente la estabilidad y qué tipo de futuro quería construir. Había dedicado años enteros a una carrera exigente llena de sacrificios, triunfos, lesiones y expectativas que parecían no terminar nunca. La maternidad llegaba como un cambio brusco, sí, pero también como una puerta que se abría hacia una versión de sí misma que jamás había explorado. Una versión más humana, más vulnerable, pero también más consciente de su fortaleza. A veces se sorprendía imaginando cómo sería escuchar la risa de su hijo, o ver sus primeros movimientos, o entender qué tipo de persona sería. En esos momentos sentía una ternura que contrastaba con la dureza con la que había enfrentado el mundo durante tanto tiempo. Era como si todos los años de lucha la hubieran preparado para este instante, en el que debía equilibrar la valentía con la sensibilidad. Lo que antes veía como debilidad, ahora lo sentía como un impulso natural para proteger, para cuidar, para amar sin condiciones. Las conversaciones con él también cambiaron. Ya no hablaban en susurros temerosos del futuro, sino en un tono más firme, más honesto. Habían dejado atrás las evasiones y las dudas. La llegada del bebé los obligó a verse con claridad, a reconocer que estaban unidos por algo más grande que cualquier miedo. No sabían exactamente cómo organizarían sus vidas o qué ajustes tendrían que hacer, pero ambos coincidían en algo esencial. No querían que el niño creciera en medio del ruido, los rumores o las batallas ajenas. Querían darle un espacio limpio, libre de expectativas externas, donde pudiera ser simplemente un niño. Fue en ese proceso de imaginar el futuro que Shani comenzó a reconciliarse con su propio pasado. Recordó las noches en las que se sintió sola, las decisiones difíciles, las inseguridades que la acompañaron durante meses. Y de pronto esas sombras ya no la intimidaban. Habían sido parte del camino que la llevó hasta aquí, donde finalmente podía respirar sin esconderse. Comprendió que la verdad que tanto temía revelar era también el puente hacia una vida más auténtica, menos atada a lo que los demás esperarían de ella. Cada día aparecía un nuevo pensamiento, un nuevo plan, una nueva ilusión. A veces se sentaba en silencio con las manos sobre su vientre, sintiendo cómo aquel pequeño latido llenaba los espacios que antes ocupaba la incertidumbre. Había encontrado un tipo de paz que no conocía, una paz nacida no de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que estaba tomando el camino correcto. La maternidad le ofrecía un nuevo tipo de poder, uno que no venía de la fuerza física, ni de los aplausos del público, sino de un amor que crecía dentro de ella sin necesidad de validación externa. Shani sabía que lo que venía no sería fácil, que habría decisiones duras, momentos de duda, días en los que extrañaría la vida que había llevado durante tanto tiempo. Pero también sabía que estaba lista, que cada etapa difícil que había superado hasta este punto la preparó para enfrentar la siguiente con el corazón abierto. Y que aunque el mundo quisiera seguir opinando, criticando o especulando, ella había encontrado su dirección: construir una vida donde su hijo fuera la prioridad y donde la verdad por fin no tuviera que esconderse más. La historia de Lady Shani nos recuerda que los cambios más profundos no siempre que llegan con ruido.
A veces nacen en silencio en esos momentos íntimos donde uno se atreve a aceptar lo que la vida coloca en el camino. Su embarazo no es solo una revelación pública, sino una transformación interna, un recordatorio de que el amor, aunque se transforme, nunca desaparece. Que incluso lo que duele puede guiarnos hacia algo mejor. Y que el perdón hacia uno mismo y hacia los demás abre espacio para respirar de nuevo. Madurar no significa olvidar lo vivido, sino agradecerlo. Agradecer las caídas, las dudas, los silencios, porque todos ellos la llevaron hasta este instante, en el que su corazón vuelve a latir con calma, sin miedo, con una claridad nueva. Shani nos muestra que comenzar de nuevo no es retroceder, sino avanzar con más suavidad, con más conciencia, con más amor del que uno imaginaba tener. Si esta historia te conmovió, o te recordó tu propia capacidad de renacer, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir más relatos reales de valentía, transformación y segundas oportunidades. Porque en cada historia como en la de Shani, siempre hay una luz que nos enseña que nunca es tarde para volver a empezar.